Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad les voy a explicar cada uno de los pasos que se deben realizar para poder resolver una división entre dos polinomios. Así que antes de empezar, pues los invito a que se suscriban a mi canal, que le den like y que compartan este video. Muy bien, entonces vamos a empezar con la resolución de esta división. Primero acá tenemos lo que es una división entre dos polinomios. Dice acá dividir x a la 10 menos y a la 10 entre x a la 2 menos y a la 2. Entonces acá primero tenemos que identificar quién es el dividendo y quién es el divisor. Entonces acá si nos dicen dividir, significa que esto es lo que vamos a partir, esto es lo que vamos a dividir en varias partes. Entonces esto es el dividendo. ¿Entre cuántas partes? Pues esto, x al cuadrado menos y al cuadrado, pues es el divisor. Entonces el divisor es el que va acá fuera de la división y el dividendo es el que va por acá adentro. Entonces empezamos. Vamos a empezar entonces. Si ustedes se dan cuenta, dejamos menos y a la 10 hasta allá. Si yo hubiera querido, pues lo escribo acá. Lo vamos a escribir acá, menos y a la 10, para que ustedes se den cuenta que por qué es que es necesario dejarlo hasta allá en la parte de última. Entonces, vean, acá empezamos dividiendo, como siempre, dividiendo primero el primer término del dividendo con el primer término del divisor. Entonces empezamos. Primero los signos, más dividido más es más, 1 dividido 1 es 1, x a la 10 dividido x a la 2 es igual a x. Recuerden que en la división se restan los exponentes. Al exponente del dividendo le restamos el exponente del divisor siempre y cuando sea la misma letra. Entonces 10 menos 2 es igual a 8. Ya tenemos ahí x a la 8 y ahí nada más terminamos con la división de esos dos primeros términos. Ahora nos acordamos de la regla de la multiplicación que dice más por más es más. Entonces le ponemos más, pero como acá vamos a restar, le vamos a cambiar signo, o sea, le vamos a poner menos. Esto lo expliqué en uno de los videos anteriores de la división entre polinomios. Entonces acá solo vamos a aplicar la regla. Y en la multiplicación dice que los exponentes se suman, así que 8 más 2 es igual a 10. Pero tenemos que multiplicar no solo con el primero, sino que lo tenemos que multiplicar por todos los términos que estén acá en el divisor. Entonces más por menos es menos, pero como le cambiamos signo, le ponemos más. Y 1 por 1 es 1, así que solo multiplicamos las letras. X a la 8 dividido y al cuadrado es igual a x a la 8y al cuadrado. Acá es donde viene el problema, ¿verdad? Lo que yo les decía de que por qué es que necesitamos ir corriendo hacia el lado derecho, lo que es el menos y a la 10. ¿Por qué? Porque acá si nos damos cuenta, acá podemos restar, ¿ya? 1 menos 1 es 0, pero acá menos y a la 10 más x a la octava y al cuadrado no se puede porque para poder sumar o restar términos tienen que ser semejantes, o sea que tengan la misma parte literal. Por lo tanto, entonces, este menos y a la 10 lo vamos a correr para acá. Lo vamos a ir corriendo para que ustedes vean que se necesita ir corriendo cada vez más. Entonces, venimos y ahora hacemos nuestra operación, ¿verdad? Entonces, acá tenemos 0 más x a la octava y al cuadrado, pues sigue siendo x a la octava y al cuadrado. Bajamos lo que tenemos ahí arriba, que es menos y a la 10, y volvemos otra vez a aplicar el mismo procedimiento, que es dividir el primer término del dividendo con el primer término del divisor. Así que más dividido más es más. 1 dividido 1 es 1. X a la octava dividido x a la 2 es igual a x a la 6. Y ya a la 2 dividido y a la 0, ¿verdad? Imaginemos que acá están y a la 0. Entonces tenemos siempre y a la 2. Muy bien, después de dividir el primer término del dividendo con el del primero del divisor, aplicamos ahora entonces ya la multiplicación. Más por más es más, le cambiamos signo, le ponemos menos. Ahora x a la 6 por x a la 2 es igual a x a la 8 y y a la 2 por y a la 0 sigue siendo y a la 2. Muy bien, ahora más por menos, este menos de acá es menos, le cambiamos signo, le ponemos un más, x a la 6, x a la 6 por y a la 2 es igual a x a la 6, y a la 2 por y a la 2 es y a la 4. Muy bien, nuevamente, bueno, trazamos nuestra línea por acá y realizamos nuestra suma.
Entonces tenemos más 1 menos 1, 0, menos y a la 10 más x a la 6 y a la cuarta, pues no se puede, entonces tenemos que ir corriendo este menos y a la 10 a la derecha, ¿verdad? Entonces acá tenemos menos y a la 10. Seguimos, acá tenemos nuevamente 0 más x a la 6 y a la cuarta, pues sigue siendo x a la 6 y a la cuarta. Entonces, ahora bajamos el siguiente, que es menos y a la 10. Luego aplicamos nuevamente nuestro procedimiento, que es dividir el primer término del dividendo con el primer término del divisor. Más dividido más es más. 1 dividido 1 es 1. X a la 6 y a la cuarta dividido x a la 2 es igual a x a la 4 o a la cuarta y a la cuarta. Y multiplicamos ahora entonces, más por más es más, le ponemos menos. X a la 4, y a la 4 por x a la 2 es igual a x a la 6, y a la 4. Acá estamos sumando los exponentes de la letra x y la y solo la estamos copiando. Ahora más por menos es menos, le ponemos más. X a la 4 solo la copiamos. Y a la 4 y por y a la 2 es igual a y a la 6. Trazamos nuestra línea nuevamente. Aplicamos el mismo procedimiento. Ahora vamos a restar. Entonces, más 1 menos 1, 0. Y acá, nuevamente, no son términos semejantes, no los podemos sumar. Por lo tanto, entonces, seguimos corriendo este menos y a la 10 hacia la derecha, hasta que encontremos uno que sí coincida con este que tenemos acá. Entonces, acá, nuevamente tenemos 0. Entonces, lo vamos a sumar con x a la 4 y a la 6, que ya sabemos que es lo mismo, o menos y a la 10. Ahora, nuevamente aplicamos el mismo procedimiento y decimos más por más, o más dividido más, es igual a más, y x a la 4 y a la 6 dividido x a la 2 es igual a x a la 2 y a la 6. Ahora multiplicamos más por más, es igual a más, le cambiamos signo, entonces tenemos menos, x a la 2 y a la 6 por x a la 2 es igual a y a la 4, x a la 4, y a la 6. Luego, más por menos es menos, le ponemos más, x a la 2 y a la 6 por y a la 2 es igual a x a la 2, nada más la copiamos, y a la 6 por y a la 2 es igual a y a la 8. Y realizamos nuestra línea nuevamente. Hacemos nuestra resta, que sería más 1 menos 1, 0. Y ahora nuevamente acá. Estos dos no son semejantes, entonces tenemos que correr nuevamente hacia la derecha. Menos y por acá, menos y a la 10. Y seguimos con nuestra resta. Acá nos quedó 0 más 1. X al cuadrado y a la 8, pues nos sigue quedando x al cuadrado y a la 8. Y bajamos lo que tenemos ahí arriba, que es y menos y a la 10. Y nuevamente aplicamos el mismo procedimiento. Más dividido más es más. 1 dividido 1 es 1. X al cuadrado y a la 8 dividido x al cuadrado. Si restamos los exponentes de la x, sería x, copiamos la x y 2 menos 2 es 0. Entonces x a la 0 y cualquier número elevado a la 0 es 1. Entonces no lo escribimos, solo nos queda y a la 8. Muy bien, y ahora seguimos más, ahora multiplicamos. Más por más es más. Le cambiamos signo, le ponemos menos, ¿verdad? Luego, y a la 8 por x al cuadrado es igual a x al cuadrado y a la 8. Ahora, más por menos, por este menos de acá es menos, le ponemos más. Y acá ya no tenemos x, solo y a la 8 por y a la 2 es igual a y a la 10. Y si somos observadores, pues ya podemos ir viendo que ya llegamos a nuestro residuo cero. Y esto significa que llegamos a la parte final de nuestra división, ¿ya? Porque acá recuerden que en la suma y en la resta se suman o se restan los coeficientes numéricos. Entonces, más 1 menos 1 es 0, más 1 menos 1 más 1 es 0 también. Y es así como ya tenemos nuestro resultado por acá arriba, ¿ya? Y así es como se hace este tipo de divisiones. Parecieran pequeñas porque solo tienen dos términos en el dividendo, pero este dividendo que tenemos por acá es el que tenemos que ir corriendo hacia la derecha. Por eso que yo a un principio lo había puesto más o menos por acá, menos y a la 10 para que quedara en esa misma dirección, ¿verdad? Y así nos evitamos de ir copiando y borrando
y nuevamente haciéndolo así. Entonces acá, si nos damos cuenta, nuestros exponentes de la x van disminuyendo de 2 en 2, ¿ya? De 2 en 2. Pero en algunos otros casos es de 3 en 3 o incluso de 1 en 1. Suponiendo de acá que acá estuviera solo x y y, entonces los exponentes irían disminuyendo de 1 en 1. Pero si acá estuviera o x al cubo menos y al cubo, entonces nuestros exponentes acá irían de 3 en 3, incluso podría ser de 5 en 5, dependiendo de los exponentes que tengamos acá. Muy bien, entonces espero y les haya gustado esta explicación, así que nuevamente los invito a compartir este video, a darle like y a suscribirse si todavía no se ha suscrito.